Seguimos en tema de fondo, estamos analizando el servicio militar mixto en realidad. Así es, y recordemos que el presidente Ollanta, cuando era candidato, Cayetana no dijo lo que está diciendo ahora, se presentó más bien como un militar que consideraba que para acceder al servicio militar había que tener vocación. Se trataba justamente de llenar los cuarteles. Bueno, textualmente dijo, no se puede confundir a las Fuerzas Armadas con reformatorios. Tenemos el video, es de 12 de mayo del 2011. Vamos a ver. De otro lado, señaló que el servicio militar debe ser voluntario y no obligatorio. Eso es no comprender ni entender lo que es la defensa nacional. En la defensa nacional no es un reformatorio, no es un correccional. La defensa nacional justamente es para que vayan los muchachos a hacer voluntariamente su servicio militar. Eso sí, tenemos que entender que ahora al presidente le asiste una falta de comprensión, porque justamente en las últimas declaraciones ha hecho alusión a que eso ayudaría a combatir el pantillaje y a tanto muchacho que anda descarriado por la vida. Bueno, ¿por qué se puede dar un giro? Cambió pues en 2 años. Esa es la gran transformación. Bueno, continuamos en este debate interesantísimo. Hoy ya nos acompaña, como lo habíamos anunciado, el ex ministro de Defensa, el doctor Antero Flores Arauz, y el ex ministro del Interior, Octavio Salazar, hoy congresista de la República. Así es, con ellos vamos a comentar. Antes de hablar con ellos y de saludarlos a Cayetana, hagamos un recuento rápido de lo que hemos venido conversando con nuestros invitados hasta el momento. ¿Cómo no, Patricia? Para empezar, a ver, señora que está preocupada por su hijo, ¿quiénes entran al sorteo? Los peruanos entre 18 y 25 años, solo los hombres, porque las mujeres son cumplidísimas y van a hacer su servicio militar sin problema. Es a nivel nacional. Así es. ¿No? Por regiones. No es solamente un tema de Lima, es a nivel nacional y eso es importante también de mencionarlo. Los chicos que nos han preguntado, no tengo libreta militar, no existe libreta militar hace años, solo con tu DNI vas a ser sujeto de sorteo si estás comprendido entre estos años. ¿Qué pasa, Cayetana, si uno sale sorteado? ¿Quiénes van, quiénes no van? Bueno, si usted es universitario, no tendría que ir, se puede exceptuar de servir en este servicio militar. Así es, también hay que recordar que no están comprendidos en la ley tal cual está ahora los muchachos que están en institutos, es decir, que están haciendo una carrera técnica. Ellos sí estarían obligados a cumplir con el servicio militar. Si usted es el sostén de su familia, es decir, es usted quien provee los recursos de su familia, también se puede exceptuar del servicio militar. Y por supuesto, si usted tiene los famosos 1.800 soles, también se puede exceptuar pagando su multa. Hay que reconocer que todo esto tal cual la ley está en este momento en el Congreso. Sabemos que el está haciendo esfuerzos por hacerla más justa y sería interesante que se le hagan las observaciones pertinentes. Pero para eso tenemos a nuestros invitados que nos ayudan a comprender. Y comenzamos con el doctor Flores Arauz. No le voy a preguntar como ministro de Defensa, le voy a preguntar como abogado. ¿Esta norma es constitucional? Hemos escuchado a la Defensoría del Pueblo que dice que esta norma es inconstitucional. Sin embargo, el ministro Cateriano pues ha dicho que la Defensoría no es el Papa o algo así. Yo no le veo, te soy franco, si se refieren al decreto legislativo, creo que es el 1146, no le veo inconstitucionalidad. Lo que le veo es inconvenientes. Tiene 3 partes principales. Uno, reafirma el sorteo en caso de que no hayan voluntarios suficientes, cosa que estaba desde desde el 2008, o sea que no es ninguna novedad, y el ministro de Defensa de ahora no fue iluminado por el Espíritu Santo ni nada para ponerlo, ya estaba desde el 2008. ¿Se hacía? O sea, hay que preguntar entre si estaba en la ley o si se hacía. Estaba en la ley, pero no se hacía. No se hacía, de acuerdo. 2. El tema de la exclusión del servicio militar de los estudiantes universitarios tampoco estaba en el dispositivo la ley del servicio militar del 2008. Esta es una innovación que han hecho a través de esta modificación por decreto legislativo, cosa que me parece inconveniente. Se vuelve elitista, se vuelve discriminatorio y rompe el principio de igualdad. Si es discriminatorio, rompe el principio de igualdad, entonces sí sería inconstitucional. No necesariamente, porque con ese criterio no podrías tener los del sostén de familia, no podrías tener los que tienen alguna discapacidad. Hay hechos que te permiten hacer una diferencia. Que justifican la desigualdad, digamos. Claro, pero el ser hecho de ser estudiante... universitario
tener una carrera universitaria y si yo realizo una carrera técnica sí tengo que asistir, ahí hay una discriminación en igualdad de Que condiciones. podrías igualarlo, o a todos les da la dispensa o a ninguno le da la dispensa, pudiendo encontrar una fórmula sustitutoria. O postergan la ejecución del servicio militar hasta que, unos años, hasta que termine sus ciclos lectivos, o en su defecto, hace lo contrario. Terminas los ciclos lectivos y postergas para aquella fecha tu práctica de servicio militar. Y lo tercero, absolutamente inconveniente, es lo de la multa. El mensaje que se da, ¿cuál es con esta disposición? El que tiene plata se zurra en la norma. El que tiene plata no está obligado con los deberes. El que tiene plata puede romper todas las normas. Esto me parece absurdo, inconveniente y realmente nefasto. En consecuencia, yo soy partidario que permanezca el sorteo, porque la realidad es que con voluntarios no lo cumples. Así hagas llamamientos extraordinarios, de voluntarios no lo vas a cumplir. ¿Hacías atractiva la carrera militar? Por eso esto debe ser transitorio, tienes que hacer atractiva, pero eso no lo haces en un año, es todo un proceso. E incluso después hay que llevar a la profesionalización de los soldados y no habría ni siquiera necesidad de hacer servicio militar. Sí, hay una ley que no se está cumpliendo, se aprobó en el Congreso en el 2009, la diseñó Otto Gibovich, que acaba de estar acá, pero no la han reglamentado ni le han dado los recursos. Y él está defendiendo justamente la profesionalización. Debe ser la solución. Los ejércitos, la marina, la aviación moderna tiene mucha tecnología. Ya no es el soldado infante de antaño que iba con su mochila y su cantimplora y un fusil. Hoy día todo lo que tiene que ver con Fuerza Armada y también con policía, hay mucha tecnología y necesitas alta profesionalización. Muy bien, Antero, gracias por esta. De pasar al congresista Salazar, le vamos a dejar planteada la pregunta, pero tenemos que ir a un corte sobre qué se puede hacer desde el Congreso ante, obviamente, una ley un decreto que está siendo, en algunos casos, bastante arbitrarios. Creo que el doctor Flores Arauz nos ha mencionado con bastante claridad cuáles son estos puntos. Vamos a titulares, Cayetana, y regresamos con más información. Habíamos dejado pendiente, Cayetana, una pregunta para el congresista Octavio Salazar, ex ministro del Interior, sobre este asunto que todavía puede ser corregido en el Congreso de la República. ¿Cuál es que hay que escuchar un poco ambas partes? ¿Se necesita un sorteo? ¿Se necesita ir cambiando las cosas paulatinamente? Sin que, vamos a decirlo en criollo, pague pato una generación de chicos que va a tener que cubrir esta deficiencia en las Fuerzas Armadas. Definitivamente. ¿Qué alternativa ofrece Yo creo que esto tiene que ir perfeccionándose. No nos olvidemos de esas campañas maquiavélicas contra las Fuerzas Armadas y que han motivado de que muchos jóvenes hoy en día miran a las Fuerzas Armadas como violadoras de derechos humanos y una serie de situaciones que hasta la fecha hoy en día, revisemos el libro de historia para los alumnos de 5º año de secundaria, podemos apreciar qué es lo que dicen con relación a nuestras Fuerzas Armadas. Violadoras de derechos humanos, se van y comienzan a hablar situaciones no enaltecedoras de Sendero Luminoso y el MRTA, pero hablan, por ejemplo, como fuerzas beligerantes, o sea, como que son pero fuerzas... ya se retiró, congresista, de esos libros escolares. Exactamente. ¿No? Eso ya se retiró. No, le estoy hablando de este año, en este gobierno, los libros de historia de 5º año de secundaria, que nosotros los hemos revisado y que le hemos enviado a la ministra para que la ministra nos responda. Hasta ahora no nos responde con relación a este tema. Entonces ha habido toda una campaña. Indudablemente nuestras Fuerzas Armadas necesitan sus servicios. No pueden estar con los cuarteles vacíos. El requerimiento de nuestras Fuerzas Armadas son aproximadamente 60.000 hombres. Hoy en día tienen 30.200 y pico y hay que hacer llamamientos para poder llegar hasta los 30.000. Pero esto tiene que andar acompañado de todo un soporte publicitario donde a nuestras Fuerzas Armadas se les dé el lugar que les corresponde,
donde se les llame a los jóvenes y se les diga, oye, tú con esto vas a ganar, vas a tener un oficio adicional, vas a tener becas, vas a tener un sueldo mejor. Con dos jóvenes que voluntariamente habían asistido al servicio militar, uno a la FAP, otro al ejército, y ambos estaban en el programa de beca 18, estaban estudiando en el SENAC y estaban muy contentos con esta decisión, pero claro, ellos habían accedido de una manera voluntaria, en función de los incentivos. Yo coincido con usted en, ¿por qué no se hizo esta campaña publicitaria de las ventajas que se tiene de ingresar a las Fuerzas Armadas? Exactamente. Nos sorprenden con una norma que prácticamente si la persona no paga los 1.850 soles, automáticamente esta persona tiene, o le quedan dos caminos, o ir a servir, o le aplican el artículo 26 de la Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación, que en otras palabras dice, se le suspenderán los efectos legales del DNI, pues solo servirá como identificación. Es decir, le declaran la muerte civil a la persona. Parece que esto lo han hecho con alguna idea media distorsionada, o una idea de presión. Hay que presionarlo para que los jóvenes vayan, y lejos de esto se ha convertido en un absurdo. El problema, además, que tiene que ver un poco con lo que señalaba anterior, es que si bien hay que cumplir con un número de chicos que se necesita que sirvan a su patria, al ponerlo en estos términos, parece que los están mandando al infierno. Es como, si no vienes, tienes que pagar una multa altísima. Esta norma ha hecho que se meta acá el propio objetivo, que era seducir pues a los chicos, como tú lo decías sin ninguna duda. Corte, ¿no? Tú tienes, si tú lo haces atractivo y lo sabes publicitar adecuadamente, lógicamente mucha gente va a ir. Si tú sigues simplemente con el avisito mal hecho, feo de los llamamientos, espantosamente burocrático, de un avisito con una orla que te dice el llamamiento y que no entiendes nada, no se va a lograr. Yo cuando estuve en la gestión, te cuento, logré que una agencia de publicidad amiga y gratis me preparara una campaña. La tenía lista. No tuve luego los recursos, porque no basta el diseño. Necesitas los avisos en el periódico, en las revistas, la televisión, las radios, y todo eso costaba. Pero había que hacerlo atractivo, había que seducir. Tú estás enamorando a la que va a ser tu pareja. Pero también entonces no la puedes tratar mal. La verdad. La verdad, tenemos una llamada desde Talada, nos llama César. Aló, muy buenos días, César. Buenos días, quería hacer una consulta. Mire, me parece muy bien porque por una parte acaba también con la delincuencia, pero hay una situación. Yo soy cristiano evangélico y bueno, nuestra fe religiosa nos impide tomar armas porque nuestras armas son espirituales. Bueno, hay una ley de libertad religiosa, la ley 29635, en el que el artículo 4, objeción de conciencia, dice: la objeción de conciencia es la oposición de un individuo al cumplimiento de un deber legal por razón de convicciones morales o religiosas. Se ejerce la objeción de conciencia cuando alguien se ve imposibilitado de cumplir una obligación legal por causa de un imperativo moral o religioso, grave o ineludible, reconocido por la entidad religiosa a la que pertenece. Está clarísimo tu punto, César. Vamos a trasladárselo a nuestros invitados. Parece que hay excepciones para lo que tú estás señalando. Nos comunicamos ahora con Ronnie. ¿Desde dónde nos llama? Desde Comas. Ronnie, muy buenos días. Muy buenos días, señorita. Muy buenos días. Sí, te escuchamos, Ronnie. Tengo algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasa si el joven es deportista, tiene 18 años, está dentro de la federación? ¿También estaría dentro? Y además también, ¿qué pasaría si, llegara a cumplir el pago de la multa? ¿No? El próximo año también, si hay otra convocatoria, otro llamado, y sale de nuevo, también pagaría de nuevo. Y las convocatorias en el año, ¿cuántos son? Si es una, son dos. Y también si sale sorteado, y va obligatorio porque no es voluntario. Y en el servicio de 2 años, si Dios no quiera, ¿no? La persona le pasaría algo. ¿Qué es lo que le hacen a esas personas, a sus familiares? ¿Le dan una indemnización, algo? Muy bien, muchísimas gracias. Y tenemos otra llamada. Ángel, desde Breña. Buenos días. Sí, buenos días, señorita. Te escuchamos. Ángel. Buenos días, señorita. Mire, mi pregunta es, escucho que hablan siempre sobre los incentivos
Sí, buenos días. ¿Sí? ¿Estamos escuchando? Sí, escucho que hablan siempre sobre los incentivos que hay, pero a mí me gustaría que digan explícitamente, ¿no?, cuáles son, y en cuanto a la propina siempre dicen que le han doblado el 50%, pero no dicen exactamente la cantidad del número. Y otra cosa, para quiénes es 2 años y para quiénes es 1 año. De acuerdo, muchísimas gracias, Ángel, por tus preguntas. Ya tenemos entonces varias dudas, que miren todo las posibilidades que existen en la población. Un muchacho que dice, soy evangélico, mi religión me impide usar armas contra otro ser humano. Y existe una ley, además, que me protege. Así es. Que es la ley de libertad religiosa, que dice que yo tengo el derecho de tener objeción de conciencia. Y eso no se encuentra recogido en este decreto legislativo. No necesita, porque la norma no ha sido derogada. Además, no nos olvidemos que si haces servicio militar, tienes una serie de especialidades. Puedes inclusive ayudar hasta en la capellanía. Tiene de todo. Ese es el punto que creo que tampoco se publicita. Todo el mundo cree que lo van a entrenar para usar un arma. No necesariamente. Tú haces en las Fuerzas Armadas construcciones, haces labor social en frontera. En la Marina tienes los barcos que están, la flota fluvial, que va yendo por todos los caseríos. Tienes los puestos de frontera en que los soldados también hacen labor educativa. Pero yo a la población. elijo o a mí me asignan. Esa es la si pregunta. tú tienes el problema de conciencia, te van a asignar una tarea que sea acorde con... ¿Y me van a hacer caso? Pero por supuesto, lo señala la ley, si no te vas a la defensoría. Que no es el Papa, pero sí acoge ese tipo de denuncias. Ronnie de Comas nos decía qué pasa con un deportista federado. Hemos visto un reportaje interesante que hacían nuestros compañeros sobre justamente los deportistas que estaban bastante preocupados. Un deportista federado es un deportista que representa al Perú. Claro, pero el tema es voluntario. Ahora, si tú pagas, entonces no vas. Y si no, te conculcan tus facultades civiles. Ahora, sería interesante que dentro de del servicio militar uno pudiera seguir siendo deportista, ¿no? Que hubiera su equipo de fútbol. En las instituciones se continúa. Pues, por ejemplo, la Fuerza Armada, la Policía tienen equipos de básquetbol, tienen equipos de vóley que compiten. Yo estoy en la federación, no quiero hacer el servicio militar porque ya tengo un plan de vida. Y usted mismo ha dicho, paga la multa. Bueno, no tengo los 1.800 soles, mi familia no los tiene. Pero en muchas cosas tienes plan de vida y no hay por qué los que están en una federación de fútbol tener corona. Uno que está estudiando enfermería tiene su plan de vida. En el deporte, los años son tan importantes. Todo es importante. Sin embargo, me estás truncando una carrera allí deportiva. se pueden ver en el reglamento que se den determinadas licencias temporales cuando tienen excepciones. Porque lo que no está bien, por ejemplo, es que si uno decide hacer una carrera universitaria y es deportista, lo que normalmente ocurre es que la universidad explota tu lado deportista. Es decir, te permite ser un estudiante universitario que hace deporte. Te da becas, te coloca, no sé. ¿Por qué el ejército no puede tener sus representantes de deporte? Si además es apoyable la carrera del deporte. Y como ha dicho Octavio, tienen equipos, compiten, hay una serie de olimpiadas militares, los marinos van a hacer boga, remo, etcétera, ya han ganado campeonatos importantes. La policía y el ejército tiene, por ejemplo, grandes representantes en equitación. Ahora, una pregunta que me pareció genial y me dejó pensando, entre los 18 y los 25 te pueden sortear varias veces. No. ¿Una sola vez? Ya. Entonces una sola vez podría pagar multa. Así claro, ya no, pues. Ya, entonces ya quedas excluido del próximo sorteo si saliste una vez. Menos un mal, tema ¿no? importantísimo que también querían nuestros amigos oyentes y televidentes es los incentivos. Claramente señalar cuáles son los incentivos que ofrece el servicio militar. Con eso y más vamos a regresar. Tema de fondo, estamos analizando el servicio militar, estamos en nuestras 3 plataformas, Patricia, radio, televisión y también en la web. Hay que reconocer que nos ha llegado participación del público, Cayetana, súper interesante, con una cantidad de dudas, inquietudes, que creo que hemos ido absolviendo con cierta solvencia. Nuestros invitados, por supuesto, que para eso han venido. Y por eso había quedado pendiente, ¿qué incentivos tiene un muchacho para ingresar al servicio militar? Así, textualmente. Los tienes en la nueva norma que acaban de sacar, el 1146, decreto legislativo,
que en buena medida es una repetición de lo que ya existía, ¿no? Alimentación diaria, no te van a dejar de dotación completa de prendas, no te van a dejar calato, disculpen, prestaciones de salud, no te van a dejar enfermo, asignación económica mensual que existía, que se ha ido elevando. ¿A cuánto asciende? Mensualmente, 259. Sí. 259 Sí. soles. Y va a llegar hasta una UIT. Remuneración mínima. Así es. ¿Cuándo va a llegar? Bueno, ha ido subiendo poco a poco y eso depende de las asignaciones que se den en el presupuesto y de las posibilidades. Pero no nos olvidemos que todo el mundo pide recursos y recursos y recursos, pero tú tienes que hacer una serie de priorizaciones, porque además la Lola ya no está para tafetanes, se está reduciendo la inversión, se va a reducir recaudación, no se están sustituyendo una serie de emprendimientos mineros y yacimientos de hidrocarburos porque no se están dando los permisos. Ya, y cuando decrece, sigamos con los incentivos. Recursos. El problema es que un joven con justa razón te diría, bueno, si no tienes plata para darme por hacer servicio militar y alimentarme bien y vestirme bien, no me llames, ¿no? O sea, una respuesta a ese tipo de preocupaciones. Ahora, una persona preguntaba en qué casos se hace 1 año y en qué casos se hace 2. Me parece que la ley indica 2 años. Reenganche, cuando hay reenganche. A ver. La persona termina 1 año y, por ejemplo, antiguamente, para que haya reenganche, necesariamente tenía que tener 5º año de secundaria. De acuerdo. Pero hoy en día han tenido que bajarse al 2º año de secundaria por la carencia de personas que ingresan sin haber culminado su 5º año de secundaria. Entonces, eso cuando hay reenganche, ¿no? Puedes llegar tú a hacer hasta los 2 años. Que muchos jóvenes permanecen porque si ellos están aprendiendo un oficio, quieren concluirlo, entonces ellos proceden pues a reenganchar. Ahora, debería ser en realidad un compromiso de parte de las Fuerzas Armadas, si te está llamando a servicio militar, hacerte terminar el colegio mientras está sirviendo, ¿no? Se hace. Porque un señor me decía que él no, pero claro, era promoción 86. Me imagino que las cosas deben haber cambiado mucho en tanto tiempo. Terminas secundaria, tienes acceso a beca 18, ¿qué más? Te lo digo, tienes algunas que son... ¿Qué pasa si me pasa algo? Yo soy un recluta y desgraciadamente me enviaron al Brian, hice patrullaje y me pasó algo. Seguros. Tiene su seguro. Seguro. Si muero... 55.000 soles. ¿Y por qué entonces hay tanta ayuda militar o tanto militar con problemas que quedaron sin, qué sé yo, en muletas o en sillas de ruedas, que no tienen pensiones dignas, que no tienen un tratamiento digno? ¿No había seguros en esa época? No había. Ahora sí, ahora se puede garantizar. Ahora hay seguro. Hay seguro. Es hasta 55.000 soles. Y lo que sucede hoy en día, por ejemplo, aquellas personas que no tuvieron seguro en esa época, hoy en día le hacen un juicio al Estado. Y ese es el problema que tienen las instituciones. Comentábamos con el comandante general del Ejército en una reunión que hemos tenido el día martes. Y él manifestaba de que ese es uno de los problemas. Entonces, ¿qué hacen los que han servido? Ellos enjuician al Estado y sale una resolución mediante la cual obligan a que el Estado les pague. Entonces, vía legal están sacando la cosa, cuando debería ser algo natural que las instituciones y el Estado tengan que preocuparse por quienes han puesto el pecho por nosotros, sobre todo en sitios tan como por ejemplo el BRA, el Guayá. ¿Pueden creer que todavía hay adeudos a los que hoy día son viejitos que estuvieron en la campaña del 41? Sí, claro. Bueno, en realidad se habla mucho de la satanización de las Fuerzas Armadas por parte de organismos de derechos humanos, pero yo creo que más daño le han hecho a las Fuerzas Armadas ese tipo de reacciones, de noticias, de postergaciones, y muchas veces que no es por la propia Fuerza Armada, es por por asignaturas de por incomprensión. Y nos ha pasado a los que hemos estado, Octavio y a mí, estar pasando sombrero y gritando inclusive en la para que tengan los recursos necesarios. Realmente es un calvario ser ministro del Interior o ministro de Defensa por la asignación de recursos. ¿Deberían los chicos que hacen servicio militar ir a zonas de emergencia? ¿No debería estar exceptuado ese tema? Mira. Y con eso de repente sí podrían pues cubrir. Pero es que los reclutan para eso. Mira, todas las necesidades. Te cuento. Qué fácil es decir que vayan los profesionales. ¿Sí? No los tienes. Esta es la realidad.
Londa y Lironga. No los tienes. Tienes profesionales en policía, son profesionales. Los tienes en Marina, los infantes de Marina. Los infantes de Marina, y además los grumetes mismos van hacia una profesionalización, igual los avioneros en Fuerza Armada, pero en el ejército eran los concretos. En consecuencia, mientras no se haga lo que diseñó Gigovic, que está en la ley, no vamos a tener personal profesional. Y necesitamos tenerlos. Entonces dicen, ¡qué horror los chicos del servicio militar! Bueno, complementan lo que están haciendo las fuerzas especiales combinadas, que han sido entrenadas en conjunto, Ejército, Marina y Aviación. Por eso pero complementan, porque las otras, las especialistas y profesionales no se dan abasto. Y ahora cuando me dicen ustedes, las zonas de emergencia, la mitad del Perú está en zona de emergencia. Dios santo. Ahora, y en realidad el problema creo que radica también en cuando tenemos decisiones como las del juez de la parada, que involucran así claramente el trabajo de la policía tirado al agua, o tenemos decisiones como indultar narcotraficantes, que son casos que se tienen que ver al detalle, pero aparentemente si la denuncia del comercio es todo lo seria que parece, se habría sacado una persona del BRAEM de la cárcel. Uno dice, en realidad esto es mucho. Sin ninguna duda, ¿no? Entonces tiene que haber un mayor espíritu cívico y mayor comprensión de Fuerza Armada. Con respeto a ellos, ¿no? Con respeto a todos ellos que han estado, más a ellos que a nosotros que hemos estado en este lado de la realidad, que es más, siempre más fácil. Cuando hablas de esta resolución de la parada, yo he estado leyendo en internet algunas cosas y francamente me hizo acordar a Tintán. Sí, claro. Pero es un juez que tiene en sus manos la libertad. A mí a Mario Moreno. ¿No? Y no estamos pensando, ese será otro tema ya de análisis, cómo va el Poder Judicial, pero más allá de lo gracioso de cómo escribe, tenemos que pensar que en manos de personas así está la libertad de otros peruanos. ¡Qué espanto! El Poder Judicial será materia de otro tema de fondo. Y bien de fondo. Nosotros les agradecemos muchísimo. Ha sido realmente muy esclarecedor. Teníamos algunos proyectos que tenemos en cierre. Uno de ellos, por ejemplo, es continuar, se viene el llamamiento y hay que continuar con llamamientos hasta poder completar el total que se requiere, para no hacerlo exactamente y como te acabo de manifestar, pues con una buena campaña publicitaria para poder fortalecer. El tema congresista nos da para mucho más, desgraciadamente la televisión no se te descubre con el tiempo, tenemos la radio también. Y el otro tema, para que no se quede en el tintero, era con relación a la inducción. Este es un proyecto de ley para que educación y defensa se unan y programen inducción en nuestras Fuerzas Armadas los fines de semana. Pequeña cosa. Si ya fracasó los llamamientos sucesivos, ¿para qué volverlo a hacer? Inclusive, Octavio, la bancada fujimorista en el anterior Congreso aprobó el sorteo. Y acá tengo la lista, y está hasta aquí. Está en el sorteo, claro, está en el sorteo. Tal vez buscar mecanismos paralelos, ¿no? Tal vez no se anulen. Yo creo que hay que hacer todos los esfuerzos para que la gente no se sienta coactada para ir a la universidad. Pero no obligada y sobre todo tan perversamente darle muerte legal a jóvenes que están recién empezando porque no pueden pagar un dinero. Lo quitamos con una ley en el Congreso para efectos de las multas electorales. Quedó la multa económica perfectamente delimitada, pero se abrogó la muerte civil y hoy día quieren ponerla. Eso es una barbaridad. Hemos regresado al medioevo. Nos van a dar muertes civiles a nosotras y no les despedimos de una vez. Les va a tomar la multa a ellos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a todo al público que nos ha acompañado en nuestras plataformas informativas de radio, televisión, a los oyentes, televidentes, a nuestros amigos de la web, a todos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Patricia. Así es, y la verdad que les deseamos que les salgan sorteos porque por el momento la cosa todavía no pinta todo lo bien que se necesita. Gracias.